La exploración de los orígenes de los mayas, aztecas e incas constituye un enigma cautivador que ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Estas civilizaciones nativas son sumamente interesantes. ¿Has oído hablar de los mayas, los aztecas y los incas? Son pueblos precolombinos con culturas únicas y tradiciones ancestrales que se remontan a miles de años. Estas sociedades forman un conjunto verdaderamente asombroso. Aunque gran parte de las pruebas científicas e históricas apunta a la América precolombina como la cuna de estas civilizaciones, antes de continuar, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Estoy seguro de que Dios te bendecirá enormemente. ¡Comencemos! En este video me gustaría ofrecer diversas perspectivas sobre los orígenes de estos pueblos, explorando narrativas bíblicas y evidencias genéticas. Analizaremos relatos, leyendas e investigaciones que han alimentado este debate a lo largo del tiempo, buscando conexiones entre las culturas mesoamericanas y los registros antiguos encontrados en la Biblia. Los mayas representan un grupo étnico y lingüístico originario de Mesoamérica. La civilización maya antigua estaba conformada principalmente por miembros de este grupo, cuyos descendientes aún residen en la región que incluye el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. El término maya es una denominación moderna y colectiva para los pueblos de esta región, aunque históricamente no fue empleada por ellos mismos, ya que no existía una identidad política unificada entre las diversas comunidades, sociedades y grupos indígenas, cada uno con sus propias tradiciones culturales e identidades históricas. Se estima que aproximadamente 7 millones de mayas habitaban Mesoamérica a comienzos del siglo XX, principalmente en Guatemala, Belice, el sur de México, la península de Yucatán, El Salvador y el occidente de Honduras. Han conseguido preservar muchos vestigios de su rica herencia cultural. Algunos se integraron en las culturas mestizas de las naciones donde residen, mientras que otros mantienen estilos de vida más tradicionales y culturalmente distintivos, utilizando a menudo una de las lenguas mayas como idioma principal. Las mayores concentraciones de mayas contemporáneos se encuentran en Guatemala, Belice y las partes occidentales de Honduras y El Salvador. Asimismo, existen grandes comunidades mayas en los estados mexicanos de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche. Por su parte, los aztecas fueron una cultura mesoamericana que prosperó en el centro de México durante el período posclásico, entre 1300 y 1521. Los pueblos aztecas estaban formados por diversos grupos étnicos del centro de México, particularmente aquellos que hablaban náhuatl, y dominaron amplias zonas de Mesoamérica entre los siglos XIV y XV. La sociedad azteca se organizaba en ciudades-estado independientes, conocidas como Altepetl en náhuatl, término que hacía referencia a una entidad política y territorial que funcionaba como una unidad autónoma de gobierno. Cada Altepetl era liderado generalmente por un gobernante denominado Tlatoani y tenía su propia estructura social, económica y política. Ejemplos de ciudades-estado aztecas en esa época incluyen Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, situada en el corazón de lo que hoy es la Ciudad de México. Esta ciudad, fundada en 1325 d.C. por los aztecas tras migrar desde el norte de México, fue una de las urbes más impresionantes y notables del Mesoamérica precolombino. Los aztecas eligieron el lugar para fundar Tenochtitlán debido a una señal divina. Según su mitología, vieron un águila posada sobre un cactus, lo que interpretaron como una indicación celestial para establecer la ciudad. En su apogeo, Tenochtitlán contaba con una población estimada entre 200,000 y 300,000 habitantes, lo que la convertía en
una de las ciudades más grandes del mundo en esa época, alrededor del siglo XIV. Poco después de su fundación, Tlatelolco, otra ciudad en una isla cercana del lago Texcoco, era independiente, pero luego se alió con Tenochtitlán y Tacuba para formar la Triple Alianza Azteca. Tlatelolco estaba ubicada en una isla próxima a Tenochtitlán, separadas por un canal. Sin embargo, debido a su proximidad, a menudo eran consideradas una sola unidad para propósitos prácticos. Tlatelolco poseía sus propios templos y sitios religiosos dedicados a las deidades aztecas, compartiendo muchos aspectos culturales y religiosos con Tenochtitlán, pero conservando su propia identidad. El Imperio Azteca, establecido en 1427, era una confederación compuesta por tres principales ciudades-estado: Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, también conocida como Tacuba. Aunque el término azteca se refiere específicamente a los mexicas de Tenochtitlán, también se usa ampliamente para describir a los pueblos nahuas del centro de México durante el período prehispánico y la era colonial española, de 1521 a 1821. El Imperio Azteca alcanzó su máxima expansión territorial en 1519, poco antes de la llegada de un pequeño grupo de conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés. Cortés formó alianzas con ciudades-estado enemigas de los mexicas como Tlaxcala y otros grupos políticos, incluido Texcoco, que había sido aliado de los mexicas en la Triple Alianza. Tras la caída de Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521, y la captura del emperador Cuauhtémoc, los españoles establecieron la Ciudad de México sobre las ruinas de la antigua capital azteca. Desde la nueva capital, los españoles continuaron el proceso de conquista e incorporación de los pueblos mesoamericanos al Imperio Español. La destrucción de la estructura del Imperio Azteca en 1521 permitió que los españoles gobernaran a las poblaciones indígenas a través de los líderes locales de las ciudades. Estos nobles juraron lealtad a la corona española y, al menos nominalmente, se convirtieron al cristianismo. A cambio, recibieron reconocimiento como nobles por parte de los conquistadores y actuaron como intermediarios para recaudar tributos y organizar el trabajo para sus nuevos gobernantes, facilitando así el establecimiento del dominio colonial español. En cuanto a los incas, su imperio, conocido como Tahuantinsuyo en quechua, que significa literalmente las cuatro regiones, fue el más extenso de la América precolombina. La ciudad de Cusco sirvió como el núcleo político, administrativo y militar de este vasto imperio. Los incas tuvieron sus orígenes en las tierras altas del Perú hacia el siglo X y fueron finalmente conquistados por los españoles en 1572. Entre 1438 y 1533, los incas lograron incorporar gran parte del oeste de Sudamérica, centrando su expansión en la cordillera de los Andes mediante métodos de conquista y asimilación pacífica. El territorio del imperio incaico abarcaba lo que hoy corresponde a Perú, el oeste de Mindoneches, Ecuador, el centro-sur de Bolivia, el noroeste de Argentina, gran parte de Chile y el suroeste de Colombia. Este estado era comparable en su complejidad a los grandes imperios históricos de Eurasia. El idioma oficial del Tahuantinsuyo era el quechua, aunque existían otras lenguas locales que persistían dentro del territorio. Los líderes incas promovieron el culto al Inti, la deidad solar, consolidando su dominio sobre otros cultos, como el de la Pachamama. El emperador inca, conocido como el Zapa Inca, era considerado el hijo del sol, lo que reforzaba la centralidad del Inti en la religión incaica. El imperio inca destacó por no contar con muchas de las características típicas de las civilizaciones del Viejo Mundo. A pesar de no usar la rueda, no tener animales de tiro, ni conocimiento del hierro o del acero, e incluso carecer de un sistema de escritura, lograron construir
uno de los estados más grandes y organizados de la historia humana, según lo señaló el antropólogo Gordon McEwan. Entre las características más notables del Imperio Inca se encuentran su monumental arquitectura, especialmente sus construcciones de piedra, una extensa red de caminos que conectaban las diferentes partes del imperio, textiles de alta calidad y el uso de quipus, cuerdas con nudos que servían para registrar y transmitir información. Su sistema agrícola avanzado, basado en terrazas y técnicas sofisticadas, contribuyó a sustentar a la población del imperio. El Tahuantinsuyo operaba sin monedas ni mercados tradicionales. En su lugar, el intercambio de bienes y servicios se basaba en la reciprocidad entre las comunidades y los gobernantes incas. Los impuestos se pagaban en forma de trabajo obligatorio para el Estado, y los líderes incas recompensaban a la población con acceso a recursos y grandes festividades que incluían alimentos y bebidas. Los antiguos mayas, aztecas e incas son civilizaciones fascinantes y misteriosas. Muchas personas consideran que estas culturas son enigmáticas debido a sus logros y sofisticación. Según los textos sagrados, las personas que emigraron de Asia, como los pueblos indígenas, tienen una conexión genética y cultural con los asiáticos. Se dice que son descendientes de Tarsis, uno de los nietos de Noé, quien es considerado el antepasado de las poblaciones mongolas y asiáticas. Estudios genéticos han revelado que los pueblos indígenas tienen raíces asiáticas, lo que respalda la teoría de que emigraron de Asia hacia América. Algunas teorías sugieren que hubo una mezcla con poblaciones africanas en las primeras épocas de la humanidad, lo que explicaría la diversidad en tonos de piel, aunque muchas características como el cabello liso y los ojos rasgados se mantuvieron. Los estudios genéticos y las narrativas bíblicas convergen al señalar que los nativos americanos tienen sus raíces en Asia, lo que refuerza la idea de que estos pueblos no son originarios de América, sino que emigraron desde el continente asiático. Los incas, los aztecas y mayas han capturado la imaginación de investigadores y apasionados por la historia debido a su legado cultural y su extraordinaria capacidad para adaptarse y prosperar en entornos diversos. Sus logros arquitectónicos, sistemas de organización social y prácticas religiosas nos muestran una profundidad y complejidad que sigue inspirando respeto y admiración. Desde las pirámides mayas y los imponentes templos aztecas hasta las avanzadas redes de caminos incas, estos pueblos dejaron huellas imborrables en la historia de la humanidad. Para reflexionar, estas civilizaciones nos enseñan la importancia de la adaptación, la innovación y la resiliencia frente a los desafíos. Su conexión con narrativas bíblicas nos invita a considerar cómo las antiguas migraciones moldearon la humanidad y cómo los vínculos culturales e históricos nos conectan más allá del tiempo y el espacio. Si te ha intrigado esta exploración de los orígenes y características de los mayas, aztecas e incas, no te pierdas los demás episodios de nuestra serie sobre las civilizaciones antiguas según las Escrituras. Déjanos tus sugerencias sobre otros pueblos que te gustaría conocer, porque nos comprometemos a leer y analizar tus comentarios para seguir creando contenido fascinante. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.